Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. 2 minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en un día muy especial. Después del Mundial, el primer día después de la final, la verdad que bueno, todos bastante apesadumbrados, si bien me parece que tenemos que ponerle toda la pila, porque la verdad que es muy digno lo que han hecho nuestros muchachos en el Mundial, pero sobre todo apesadumbrados también por lo que vimos anoche, ¿no? Con los disturbios, los incidentes que generaron unos 200, 300 barras, inadaptados, vándalos, que se mezclaron entre una gran cantidad de manifestantes espontáneos que habían ido a festejar el triunfo, si se quiere, de la selección o el triunfo moral. Sé que esto a veces cuando se dice con el estilo bilardista suena raro, pero la verdad que somos muchos los que nos sentimos orgullosos de la selección. Había genuinamente la intención de festejar de mucha gente y en el medio la típica de la Argentina. Y la pregunta es si eso tiene por detrás un conflicto social latente, complicado que hay en los últimos años en la Argentina, o si también tiene la desarticulación de ciertas fuerzas de seguridad que, porque no hacen correctamente prevención, inteligencia o lo que fuera, siempre termina el espacio público en manos de 200, 300 barras que todos saben, o por lo menos la fuerza de seguridad los tienen identificados. Pero más allá de esa discusión, nosotros en Plan M durante todo el mes del Mundial seguimos haciendo la agenda política, la agenda de la realidad, la agenda económica, y hoy más que nunca es hora de volver a la realidad. Es decir, no solamente por parte del gobierno nacional, sino por parte de toda la sociedad, que de hecho ha vuelto ya desde hoy a la mañana a la realidad, porque la vida sigue, los trabajos siguen y también los conflictos. Y hoy Cristina se encuentra con una serie de conflictos de frentes abiertos muy grandes. Ahora vamos a contar con Diego Genú lo que pasó con Cristina yendo al predio de la AFA, encontrándose con los jugadores, e insólitamente, después los jugadores que tuvieron un trato bastante frío con la presidenta, si bien hay algunas visiones discrepantes respecto a esto, yo creo que, no sé si porque los jugadores estaban un poco golpeados por la derrota ayer frente a Alemania, pero tuvieron un trato ciertamente distante con la presidenta. Pero después publicaron un comunicado firmado por Mascherano y otros integrantes de la selección, durísimo, porque dijeron que no fueron a la 9 de julio a festejar donde había un acto montado, y hay que ver quién montó ese acto. Todos creen que lo había montado ya hace rato el gobierno nacional, que quería armar toda la pompa. Bueno, que no fueron porque no se garantizaba la seguridad. Esto firmado por los jugadores, que minutos antes habían estado con la presidenta. Ahora, si la presidenta, que pasa por el predio de la AFA, no le da tranquilidad a los jugadores y no le garantiza la seguridad, o sea que lo que hoy vivió Cristina me parece que es un desaire importante. Es decir, que a los jugadores no le importa nada la política interna, si Cristina, el kirchnerismo, el anti-kirchnerismo, pero refleja un hecho preocupante en la Argentina, que nadie puede garantizar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde en la 9 de julio la seguridad. Eso es lo que expresaron hoy los jugadores mediante un comunicado oficial. A ver, cuando decimos de que nos tenemos que meter con la realidad, es porque el gobierno tiene varios frentes abiertos. Y Cristina enfrenta fundamentalmente 4 conflictos principales. ¿Cuáles son los problemas reales que tiene en esa agenda Cristina? Con los cuales tiene que encararlos en el día a día, desde hoy. Correte un poquito, Diego, así me ayudás a sumar a esto, pero podemos involucrarlo, porque si no va a parecer como si el único problema de la Argentina fuera Amado Vudú, y antes de Vudú están los buitres, que no tienen nada que ver con Vudú. Más allá de las suspicacias, los buitres están por un lado, Vudú y sus amigos están por el otro. Bueno, hay un conflicto desde el punto de vista de la economía argentina, la negociación con los buitres en Nueva York, el cumplimiento del fallo del juez Griesa. Yo creo que ese es hoy, si se quiere, escuchen lo que le voy a decir, el menor de los problemas de Cristina. La negociación está más o menos encaminada, hay un mundo financiero que hoy está pidiendo a gritos que Cristina resuelva este problema, que de alguna manera Argentina no caiga en default, le ofrecen miles de millones de dólares para prestarle al Estado argentino, y de alguna manera el Estado argentino, más allá de sus declaraciones públicas, está encaminando esta discusión con los buitres. Y el juez Griesa, este juez de Nueva York, que ha bloqueado el pago de deuda con los acreedores que habían entrado a los canjes del 2005 y 2010, hasta tanto Argentina no arreglara con los buitres, bueno, está dando algunas señales
de que puede desbloquear esos pagos de deuda y Argentina seguir negociando con los buitres. Si Argentina llega a algún tipo de acuerdo para cumplir esa sentencia de 1.500 millones de dólares con los fondos buitre, se le abre un mercado financiero que está buscando Cristina desde principio de año. Por eso hizo toda la agenda complicada políticamente del Club de París, de los juicios del CIADI, del pago a Repsol, de un nuevo índice de precios al consumidor con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este tema, de alguna manera, más allá de que el gobierno quiere embanderar a todos respecto a que es hoy el principal problema de la Argentina, parece que está más o menos encaminado y que el gobierno, en un escenario optimista, va a conseguir lo que quiere, que no es pagarle a los buitres, pero lo va a tener que hacer si busca lo otro, que es lo que está buscando Cristina desde el principio, desde que aceptó pagarle, por ejemplo, 9.700 millones de dólares al Club de París. ¿Para qué se aceptó pagarle al Club de París 9.700 millones de dólares si no era para buscar financiamiento externo? ¿Para qué pagarle 6.000 millones de dólares a Repsol? ¿Para qué aceptar el pago de juicios multimillonarios en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, en el CIADI, en el corto plazo de 500 millones de dólares? Bueno, ahí está, el gobierno negociando con los buitres buscando financiamiento externo. El otro problema complicado es Vudú, porque Vudú mañana va a ser presidente interino. Mañana asume Vudú como presidente interino porque Cristina está viajando desde Río Gallegos, donde está hoy Cristina en Río Gallegos, porque fue al cumpleaños de su nietito Néstor Iván, viaja directamente a Brasilia a la cumbre de los BRICS. Entonces Vudú, Amado Vudú, de él me refiero, y por eso lo podemos poner acá en vez de poner a los otros muchachos, mañana va a ser presidente interino, y es el primer presidente interino en la historia de la Argentina que está procesado por una causa de corrupción. Pero para colmo, el miércoles tiene que ir a una declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío, por un caso menor, si se quiere, los papeles truchos de un auto que tuvo con su ex mujer, con su primera mujer. Bonadío lo llamó a indagatoria y todos creen que después de la indagatoria Bonadío lo procesa, es decir, que sería el segundo procesamiento que pesa sobre Vudú. Hoy Vudú pidió la postergación de esta indagatoria diciendo, mire, no puedo ir como presidente de la Nación subiendo las escalinatas de Comodoro Pi de nuevo a tribunales para ir a la indagatoria por los papeles truchos del auto del Honda en el año 93, en medio de este contexto, pero depende de Bonadío si posterga o no la indagatoria del miércoles próximo para Amado Vudú. Sí, se supone que le va a dar una postergación de la indagatoria. La primera fecha era 1 de julio, en la cual Vudú debía declarar en esta causa, prestar declaración indagatoria, más que declarar. Hay que ver si Bonadío le concede esta segunda postergación y hay que ver qué pasa con la feria judicial, porque ya viene la feria judicial. Dicen que en el juzgado de Bonadío van a seguir trabajando, con lo cual podrían postergar esta declaración indagatoria para la semana que viene, por ejemplo. Hay que verlo. Todavía no se sabe si se posterga o no. Lo pidió hoy Amado Vudú. Sería lo lógico, pero Vudú es un problema para Cristina. Sin duda es un problema. Porque las dos funciones que debe cumplir un vicepresidente, cuando sale de viaje la presidenta, quedarse a cargo del Ejecutivo, o cuando está la presidenta en el país, ir a presidir el Senado de la Nación, tocar la campanita, ordenar el debate, las dos funciones no las puede ejercer en plenitud. En el Senado porque no lo quieren ni siquiera los senadores del oficialismo. Y al mando del Poder Ejecutivo es porque genera una situación incómoda. Esto de que tenés un presidente interino procesado por coimas, que encima tiene que ir a una declaración indagatoria llamado por otro juez federal por un caso de papeles truchos de un auto que tuvo con su primera mujer. Te digo que esta causa es una causa menor para Vudú, sí, pero que el hecho de que te llamen indagatoria a Claudio Bonadío, el juez federal que viene de la década menemista, ya es toda una señal para el gobierno. Una cosa es que te lleve la causa grande a Ariel Lijo, el juez federal que lleva a Chicone, que es un juez designado en el 2004, lo designó el propio Kirchner, todos tienen un buen concepto del Lijo, y bueno, lleva una causa que era irresistible, si se quiere, porque tenía muchas pruebas por delante. Cuando Bonadío te llama a una indagatoria a un vicepresidente, es una señal terrible para un gobierno, porque ¿cuál es el mensaje? Si hasta Bonadío nos llama a una indagatoria, estamos en la lona. Es decir, si un juez federal como Bonadío, que ha percibido mejor que nadie todos los tiempos políticos, por eso sobrevivió con Menem, con Duhalde, con Kirchner y con Cristina, te está llamando a indagatoria por un caso de papeles truchos de un auto al vicepresidente de la Nación, es que en Comodoro Pi, en los tribunales federales, hay una señal a los jueces federales de, miren, hay un viva la pepa. Cualquier juez federal se le puede animar, si se quiere, a la presidenta o al vicepresidente de la Nación, a cualquiera del gobierno nacional.
Sí, hubo una foto el fin de semana donde Amado Boudou apareció junto a Mauricio Macri. Algunos medios titularon La mesa de los procesados, porque estaban juntos en el agasajo a Vladimir Putin en el Museo del Bicentenario. No se ve muy bien, pero ahí está Mauricio Macri y allá está Amado Boudou. Desde el por suerte estaba este en el medio, que no sé, será algún diplomático. No sé, este es el traductor, Walter Kerr. Es el traductor entre Macri y Boudou, complicado. Sí, no, el traductor que tiene la presidencia. Desde el macrismo, el traductor entre la derecha oligárquica y el campo nacional y popular que representa a Boudou. Desde el macrismo dicen que Macri va a zafar en poco tiempo de la causa que lo tiene procesado todavía, y entonces va a estar más solo y más complicado Boudou en poco tiempo. Que me explique el macrismo por qué tiene tanta certeza de que va a zafar en la causa esta de las escuchas ilegales, y por qué lo dejó el juez Sebastián Casanelo, un juez que tiene mucha cercanía con la Casa Rosada, afuera de la elevación al tribunal oral. Sí, la Cámara Federal es la que tiene que decidir ahora, ¿no? Sí, pero respalda a Casanelo. Lo de Casanelo no tiene que ver con alguna sintonía entre el kirchnerismo y el macrismo. En poco tiempo la Cámara Federal tiene que decidir si respalda a Casanelo, que lo salvó hasta ahora a Macri de ir a juicio oral, o si le pide que lo incluya, porque el resto de los involucrados en esta causa de las escuchas ilegales fue todo a juicio oral, todos los involucrados, salvo Macri. Hay que ver qué decide la Cámara Federal, por eso insisto con que el macrismo dice: en cualquier momento Macri se libera de este procesamiento y lo deja a Boudou como el procesado más famoso de la política nacional. Bueno, atención, porque estos dos problemas, Buitres y Boudou, yo creo que el tema Buitres se soluciona y el tema Boudou alguien lo va a solucionar. Si no es Cristina, el peronismo; si no es el peronismo, será el propio Boudou; alguien lo va a solucionar, pero es un tema que en medio de una campaña electoral que desde el día de hoy se largó en términos feroces, es decir, ya está desde el pitido, ¿cómo se dice? ¿Pitazo o pitido? Pienso que es el pitazo. El pitazo final del árbitro italiano, que nos dejó sin la copa. Bueno, desde ese momento se largó la campaña feroz al 2015. Por eso digo, Boudou y los buitres son dos problemas de la realidad, pero dos problemas que de alguna manera el gobierno tiene en sus manos la solución. El tema de los buitres porque está encaminado en Nueva York, y el tema de Boudou porque, bueno, depende de Cristina cuánto costo político quiera pagar la presidenta en medio de una campaña electoral feroz. Las decisiones de la presidenta, o de Scioli, o del PJ, todo junto, o del propio Boudou, que tendrá en algún momento algún límite desde el punto de vista, si él aporta al proyecto nacional y popular, él tendrá la conciencia de cuáles son sus límites políticos. Ahora, hay dos problemas que me parece que son para encarar también a partir del día de hoy, y que ahí no está tan claro que Cristina pueda encarar esos problemas sin dificultades. Un problema es la propia campaña feroz, que se ha alargado en la Argentina y que tiene un escenario muy fragmentado desde el punto de vista político. Scioli, volvió de su gira. Bueno, justo se salvó de la foto con Boudou la semana pasada y volvió Daniele Scioli de Italia. Sergio Massa, Mauricio Macri y el espacio unen. Y dentro del espacio del Frente para la Victoria, Randazzo, Julián Domínguez, otros candidatos que empiezan a hacerle sombra a Daniel Scioli, o empiezan a decir que tienen intenciones de frenar la ola naranja. Sorprendente un dato del fin de semana de una encuesta que dice que Randazzo tiene más intención de voto dentro de los votantes del Frente para la Victoria que Daniel Scioli. Un poquito más, 14,3 a 14. Un dato novedoso, porque hasta ahora Randazzo venía muy lejos. Aparecen algunas encuestas que dicen el kirchnerismo se inclinaría más por Randazzo que por Scioli. Bueno, vamos a ver. Hay que ver. Eso está en discusión. En un ratito vamos a hablar con dos encuestadores sobre esta guerra de encuesta, que de cualquier manera, sea Scioli, sea Massa, sea Macri, sea UNEM, plantea un escenario fragmentado. ¿Qué significa acá? Que se divide el poder. Por lo menos en esta carrera del 2015 tenemos un año de fragmentación del poder. Y en esa cuotita de poder fragmentado también está Cristina. Cristina por primera vez tendrá su cuota del 25%, del 30%, que tiene una cuotita de poder. Siendo que durante 10 años tuvieron el poder. Ahora es una cuotita. Bueno, ahí hay un escenario complejo. Porque si van todos en una carrera feroz al 2015, Argentina tiene problemas reales muy, pero muy complicados. De la economía real. Entonces, si no es un efecto colaborativo el tema de cómo se encaran los verdaderos problemas de Argentina, esta carrera del 2015, un año en campaña, desde ahora hasta agosto del año que viene, en las primarias, puede ser un escenario muy pero muy complicado. Más allá de que entren los dólares, que llevan los dólares después de arreglar con los fondos buitre, de que los bancos de inversión hagan fila y le traigan al gobierno miles y miles de millones de dólares para prestarle para obra pública, para esto, díganme cómo se resuelve la recesión,
la inflación muy elevada que te mete presión todo el tiempo sobre el Banco Central y sobre la política cambiaria, es decir, a dónde pones el dólar, y si dejas clavado el dólar tenés a todas las economías regionales en la lona, tenés problemas porque tenés que frenar todo en la aduana porque si no la producción industrial se hunde. Si tocas el dólar para arriba, la inflación se dispara, se te reabren todas las paritarias. Bueno, hay un conflicto social latente, muy importante. Hemos visto algunos episodios aislados en los últimos tiempos, pero me parece que desde hoy, el día después del Mundial, esto también avanza como tema fundamental. ¿Cómo se hace para salir de una economía que está en recesión y un conflicto social por delante muy importante? Sí, todas las centrales sindicales, las 5 centrales sindicales, analizan algún tipo de movimiento, algún tipo de manifestación, algún tipo de petitorio. Tanto es así que se habló incluso de que la CGT de Caló analiza la posibilidad de movilizarse al Congreso por el tema impuesto a las ganancias. No creo que llegue a tanto la CGT de Caló, pero sí que el miércoles tiene una reunión en el sindicato de taxistas y hay que ver qué definen, porque es una permanente postergación de este reclamo de actualización de ganancias que están reclamando, bueno, los trabajadores mejores pagos que están en la CGT de Caló y que también están en la CGT de Moyano, un sector que ya anunció que después del Mundial venía el paro. Y la otra es la CTA de Micheli, que también ya convocó. Caló ha amenazado que si no resuelven el tema ganancias tiene que reabrir las paritarias, porque en realidad no negociaron 30% de aumento, sino 6, 7, 8 puntos menos. Sí, y un dato de Caló también importante, viniendo de la CGT oficialista, hay 10.000 suspensiones y 2.000 despidos, dijo en estos días el jefe de la CGT oficialista. 2.000 despidos y 10.000 suspensiones en su sector. Hay que ver si no son más, hay que ver qué es lo que está pasando en otros sectores, pero que lo diga el referente preferido de Cristina dentro del sindicalismo, me parece que bueno, indica... Después está Moyano, que obviamente fue el pitazo final del Mundial ayer y ya le puso primera al camión, lo está cebando, está viéndole la bujía, porque cuando arranque el camión de Moyano va con todo. Y no es solamente Moyano, sino que también está Luis Barrionuevo, sí, el jefe de gastronómicos de la CGT azul y blanca, y estos dos muchachos, digo, van por sus reclamos puntuales, pero también van en un escenario donde saben, huelen, sindicalistas del peronismo tradicional, huelen la debilidad del poder y ante cualquier traspié del gobierno, de la situación económica, van con todo para adelante. Sí, hay otros dos sectores. Uno tiene que ver con los choferes de larga distancia, con la UTA, que también está anunciando un paro para el miércoles, que puede complicar las vacaciones de invierno. Hay que ver si se concreta o no, pero también el reclamo en ese caso es ganancias. Roberto Fernández, que es un dirigente de colectiveros que fue clave en el paro del 10 de abril, dijo hace 7 meses que estamos discutiendo este tema, no llegan soluciones, están hablando de eso. Y el otro es el frente abierto en todas las provincias con los estatales. Hay por lo menos 13 provincias que tienen anunciadas movilizaciones y huelgas de docentes estatales. Hay que ver cómo evoluciona eso también. Ya vamos a ver una mesa muy interesante con diputados, también están los encuestadores, pero Diego, una línea respecto a lo que pasó con Cristina y los jugadores de la selección, porque fueron a verla, Cristina fue a verlos a ellos al predio de la AFA, y bueno, mucha gente alrededor, y bueno, en un trato un tanto frío, uno no sabe si estaban fríos con la presidenta o estaban decepcionados porque vivieron la final como, bueno, como una derrota, como lo que fue, pero iban por la copa, no la tuvieron, bueno, estaban todos con cara, con ceños adustos, frente a la presidenta, pero la presidenta se permitió distender un poquito las cosas. Escuchale a la presidenta cuando hablaba de que no vio ninguno de los partidos del Mundial, pero le recomendaba al Pipita de Higuaín que se hiciera una tomografía. Yo no los llamé, como le dije ayer a Alejandro, cuando lo llamé para felicitarlo, ninguno de los partidos en los cuales habían ganado. No miré ningún partido, tampoco el de ayer. Pero ayer lo llamé porque para mí también ayer habían ganado el partido. Así lo sentí yo y así lo sintieron los 40 millones de argentinos, créanme. ¿Dónde está Pipita Higuaín? Por ahí donde que es tan chiquito. Ahí está Pipita. Yo te recomendaría que una semana más te hicieras una resonancia magnética porque el golpe que recibiste ayer, hermano, la patada y la trompada en la cabeza, mirá que me pasó a mí un hematomas, Dios no lo permite, la Virgen tampoco, ¿viste? Que no te pase nada, pero que te controle bien el equipo médico, porque la verdad que te trompearon lindo, querido. 1.84 mide el Pipita Higuaín, pero si lo llama chiquito, mírame, tómame. Lo llama chiquito al
al Pipita 1,84, Miguel Pipita. Mira, 1,71. Pero bueno, Messi estaba al lado, yo estoy a la altura de Messi. Bueno, no vio ninguno de los partidos la presidenta, pero tenía claro cuáles habían sido las jugadas controvertidas, la del supuesto penal al Pipita Higuaín. Bueno, después de eso los jugadores sorprendieron porque había un acto montado, alguien lo armó al acto. Viendo el cotillón me parece que lo armó el gobierno nacional, porque estaba todo desplegado para el festejo en la 9 de julio, cuando ya llegaban los jugadores a eso de las 2 de la tarde, tenía la Policía Federal esas instrucciones y en un momento se transmitió que los jugadores no venían. Y lo que empezó a trascender es que los jugadores estaban muy cansados, que hace 48 horas que no dormían, que la adrenalina de la final y demás. Bueno, los jugadores, ¿quién firmó esto? ¿Mascherano? Es el plantel, lo que pasa es que Mascherano, Messi y la Bessi difundieron este comunicado a través de sus cuentas personales. Exacto, pero está firmado por el plantel de la selección. Bueno, durísimo. Queríamos aclarar que debido a todo lo que se está comentando en cuanto a que nosotros no hemos ido al Obelisco a saludar a la gente, agradecemos a la gente que se acercó hasta Ezeiza para darnos el recibimiento y un cariño único como los argentinos suelen hacerle. También aclarar que no fuimos al Obelisco porque debido a los incidentes del domingo a la noche, nadie nos garantizó la seguridad para nosotros ni para la gente que se acercó hasta ese lugar. Debido a esto, nosotros no quisimos poner en peligro la integridad física de nadie. Algunos de nosotros nos quedamos en el predio de la AFA y no como dijeron muchos que salimos por salidas de escape. Bueno, nadie garantizó la seguridad física, ni del plantel para ir a 9 de junio, un día, pleno día, 3 de la tarde, 2 de la tarde en el centro de la ciudad de Buenos Aires, dicen los jugadores, ni para nosotros ni para la gente que estaba ahí. Entonces nosotros nos hacemos cargo de la integridad física también de la gente y por eso no fuimos. Sí. Si esto es cierto, ya el comunicado es durísimo. Sí, el comunicado es cierto. Porque la hacen ir a la presidenta ahí. Es decir, no digo los jugadores, la hacen ir lo que le armaron a, no sé, Grondona, los asesores que tiene la presidenta, no sé quién operó esto. La hacen ir y después los jugadores sacan un comunicado así, están diciendo, estaba la presidenta, ¿quién más te puede garantizar la seguridad que la presidenta de la Nación? Lo que sucedió a partir de lo que pasó ayer a la noche en la zona del Obelisco es que hoy a la mañana, desde la AFA, cuando llegó la selección nacional a Ezeiza, empezaron a comunicar que los jugadores no iban a ir al Obelisco y había una concentración, que se empezó a comentar en las redes sociales, en la calle. Bueno, los jugadores no fueron. Los jugadores que se sintieron cuestionados salieron a explicar por qué no habían ido, que no habían sido indiferentes. Está bien, pero a esa movilización. Digo, es una señal muy fuerte que los jugadores, después de ver a la presidenta, digan, nadie me garantizó la seguridad, ni para nosotros, ni la integridad física de los que iban ahí a Plaza de Mayo, a la 9 de julio. O los jugadores están jugando en contra, que yo no creo, ni se preocupan por la política interna, hoy están pensando en otra cosa, están jugando en contra del gobierno, no creo, sino que genuinamente vieron las imágenes de anoche, se asustaron y no hubo un funcionario, ni Berni, ni ningún funcionario que se acercara a tranquilizarlo y decirle, miren, pueden ir en la caravana a la 9 de julio, es el centro de la ciudad, tenemos 15.000 policías desplegados, no va a pasar absolutamente nada. O tal vez hablaron con algún funcionario y los funcionarios le dijeron, mirá, no vengan porque no podemos garantizar nada. Ahora, si no podemos garantizar mínimamente una manifestación la 9 de julio, hoy, a plena luz del día, en la ciudad de Buenos Aires, estamos complicados. Y bueno, no se puede, ¿no? Me parece. No se puede garantizar, por lo menos ayer, bueno, hubo mucha gente y terminó lo que terminó. Hay, por supuesto, acusaciones. Hoy Berni salió a acusar primero a la hinchada de Chacarita, después a la Independiente, a la de Chicago, después cuestionó al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad cuestionó a Berni. Bueno, esto es lo que se terminó decidiendo y este comunicado de los jugadores que viene después, insisto, de que desde la AFA habían dicho que se había tomado la decisión de no ir porque estaban cansados. Ahora lo que dicen los jugadores es otra cosa, no fuimos porque no podíamos garantizar la integridad física de nadie. ¿Sabés qué? Ayer perdimos con Alemania, pero si se quiere es intrascendente, porque yo creo que los muchachos hicieron una gran campaña y ha sido un orgullo lo que hicieron después de 24 años con Sabela a la cabeza, ganando el subcampeonato de la Copa del Mundo. Pero hoy, lamentablemente, volvemos a la realidad dura y pura. El gol de Mario Goetze a 8 minutos del final del suplementario comenzó a cerrar un mes en el que la Copa del Mundo concentró la atención de la mayoría de los argentinos. Los festejos, que terminaron con incidentes, destrozos y detenidos en el Obelisco, abrieron la puerta de la realidad. Tuvimos 120, no manifestantes, sino delincuentes. Esto
no fue producto de la casualidad, sino no tengo ninguna duda que fue totalmente planificado. La bienvenida a la selección argentina y los saludos con la presidenta fueron el último capítulo del Mundial. Ayer sentí un inmenso orgullo como presidenta de los 40 millones de argentinos de cómo se defendieron los colores de la República Argentina. Ustedes han brindado un ejemplo y han vuelto a generar valores y sentimientos que los argentinos creíamos olvidados, rodeados siempre de exitismo y de que solamente se es primero el que gana, no. Ahora, la Casa Rosada deberá ocuparse nuevamente de una agenda cargada de focos de tormenta. La negociación con los fondos buitre y la situación judicial y política del vicepresidente Amado Boudou. El viaje de Cristina a Fortaleza para participar de la cumbre de los BRICS dejará una vez más a Boudou al frente de la primera magistratura, pero en esta oportunidad con un procesamiento sobre sus espaldas. El exministro de Economía le pidió al juez Claudio Bonadío postergar su indagatoria en la causa en la que se lo investiga por la compra de un auto con papeles truchos. Como si fuera poco, las distintas corrientes del sindicalismo analizan retomar las medidas de fuerza. A los reclamos históricos por la actualización del impuesto a las ganancias, ahora se suman los efectos de la recesión, que golpea sobre todo en el sector industrial. Bien, ya estamos con los diputados. Oscar Aguad, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba, gracias por venir, diputado Aguad. Con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Gastón Arispe, gracias por venir, Gastón. Eso. Y con la dirigente del PRO, Paula Bertole, una de las dirigentes clave de Macri en la campaña del 2015. Está apostando Paula Bertole, una de las dirigentes fundamentales de Mauricio Macri en esta campaña feroz que se ha alargado al 2015. Bueno, ¿cómo están viendo? ¿Qué pasó en esta agenda que se abre el día después del Mundial? Dejemos de lado todo el tema de la selección. Yo creo que lo mismo para Cristina es un golpe, que los jugadores te saquen un comunicado, te dicen que no hay seguridad para ir a la 9 de julio, un día hábil, a las 2, 3 de la tarde, no sé, algo pasó ahí. Ya que preguntaba por agenda, ¿cómo se construye la agenda? La agenda setting, decían los estudios de la comunicación. ¿La agenda la construye la sociedad o la construyen intereses editoriales? Yo creo que la sociedad está con la cabeza puesta en que hay un buen ejemplo entre los argentinos. Esta selección, después de 24 años, llegó a la final. Tenemos un técnico, tenemos un liderazgo compartido de dos señores del fútbol que pusieron por delante la idea de que hay un equipo y que hay objetivos comunes que se pueden construir colectivamente. Ocupar el territorio, toda esa cosa que planteaba Sabela, que son analogías de otras cosas y son muy interesantes. El encuentro con la presidenta a mí me pareció un lindo encuentro, me pareció un encuentro saludable, un encuentro lleno de afecto, de un plantel que estaba destruido de venir, de jugar la final, anímicamente golpeado. Y bueno, y uno había leído lo que había sucedido la noche anterior, donde los medios de comunicación habían puesto, no los medios, pero sí, por ejemplo, Clarín, en la página 3, había puesto festejo empañado. No había puesto esta información en la página detrás de la noticia deportiva, sino que aparecía como un operativo posible. De hecho, los 50, 100, 150 borrachos que estaban de hinchadas que estaban en el obelisco fueron la consecuencia de esta operación que se construyó para que el pueblo no pueda unificadamente, unido, gozar este lugar de gloria, de encuentro con un objetivo colectivo. Entonces, yo creo que el punto importante de la agenda hoy sigue siendo que tenemos una selección argentina que pudo traer los mejores valores de nuestra tradición futbolística. Ahora, ¿cómo y dice que los jugadores se asustaron por lo que vieron en la televisión, porque son fanáticos de Clarín como vos, leyeron Clarín y dijeron... No, yo creo que había un operativo montado, que eso se advirtió y no fueron al escenario ese, que fue un escenario de provocación. La verdad que deberíamos todos nosotros repudiar que exista un escenario como ese montado,
que la verdad es repudiable de todo punto de vista, y me gustaría que la comunidad política, los periodistas, los comunicadores, los que estamos acá, repudiemos esa acción malintencionada de un grupo de delincuentes en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Presos, uno por uno, todos presos. Porque nuestro pueblo quería festejar con sus jugadores, al centro de la ciudad de Buenos Aires, en ese obelisco que es el emblema de los festejos, de los mundiales, los campeonatos, donde vamos en paz a festejar. En los últimos tiempos se ha ido poniendo más picante, y siempre son grupos de gente preparada para ir a conflictuar escenarios populares. Vamos a la agenda de la realidad. Sí. Ya el Mundial quedó atrás, vamos a la agenda de la realidad. Yo decía, Cristina tiene una agenda pesada que enfrentar. En una campaña también muy, muy complicada que se larga rumbo al 2015, se larga hoy directamente. A ver, Oscar Aguad. Un poco lo que dice Gastón. Sí. La agenda la impone el poder. El que maneja el poder es el que impone la agenda, salvo que no pueda domeñar la realidad, en cuyo caso la agenda le impone la realidad. Y estamos viviendo ese tiempo en Argentina. Terminó el Mundial, los problemas subsisten. La inflación existe y no la imponen ni los medios, la impone la realidad. La pérdida del valor adquisitivo del salario existe, la pérdida del empleo en blanco existe y la caída de las reservas del Banco Central existen. Esos son los problemas que tiene que solucionar la Argentina. Esa es la agenda. La impone hoy la realidad. Y el gobierno no tiene respuesta frente a esta agenda. Ni siquiera el problema de los hold down hoy está dentro de la agenda, porque ese no es un problema. El problema es cómo se para la inflación, cómo se para el gasto público, cómo se para el desborde del gasto público y la emisión sin control. Cómo se para por la recesión y la falta de inversión en la Argentina, la caída del empleo real. Cómo se para la caída del poder adquisitivo del dinero a consecuencia de la inflación y además por el impuesto a las ganancias. Cómo se para la caída de las reservas del Banco Central por la pérdida todos los meses de 1.200 millones de dólares en la compra de energía. Estos son los problemas que hay que resolver. Esa es la agenda de la Argentina hoy. A ver, Paula Bertol, desde el espacio de Macri, yo digo, está el tema económico indudable, la recesión, la inflación alta, y además esta campaña feroz que se larga rumbo al 2015, donde hay una oposición que está atomizada y que van a competir todo contra todos, y que no se van a dar tregua, ni al gobierno ni entre ellos, digamos. ¿Va a haber un espíritu de confrontación de ahora en más de la oposición con el gobierno, Macri limando a Massa, a Scioli y demás? ¿O hay algún tipo de punto de consenso entre toda la dirigencia política de ver que va a ser un año complicado? Yo creo que lo que está claro es que hay muchas personas que están hartas de la confrontación y de los gritos. La gente ya no quiere más que le griten y le digan lo que tienen que hacer imperativamente. La presidenta, cuando recibió a los jugadores, hablaba del trabajo en equipo, y la verdad es que yo sentía que eso era un discurso muy pro, porque nosotros somos personas que creemos en trabajar en equipo, que creemos en hacer reuniones de gabinete todas las semanas, que creemos en contestarle a la gente en forma directa cuando la gente tiene dudas, cuando tiene preguntas, cuando tiene problemas. Entonces me parece que lo de la confrontación ya no va más. Los dirigentes moderados como Mauricio Macri, como otros que hoy están muy alto en las encuestas, demuestran que la expectativa es un cambio de discurso, un cambio de relato y un cambio en la forma de hacer y de decir. Yo no creo que hoy los opositores empecemos a pelearnos entre nosotros, porque la oposición no es una sola, como bien vos decís, somos muchos los que queremos acceder al poder en el 2015. Me parece que el PRO lo que va a hacer es va a construir esta alternativa, va a seguir recorriendo el país, porque me parece que hay mucho para hacer y mucho para mostrar también. Nosotros tuvimos una exitosísima gestión en la Ciudad de Buenos Aires, pero el interior del país tiene sus particularidades y lo que tenemos que hacer es escuchar primero para después ver cómo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, Paula Bertol, ahí le tiene al diputado Arispe, que viene desde el punto de vista ideológico de un lugar totalmente distinto al suyo, del PRO. ¿Qué se puede acercar, por ejemplo, con Arispe? Digamos, ¿qué es lo que pueden trabajar juntos? ¿Qué es lo que usted dice, bueno, los vamos a ayudar? Acá tiene bueno, a ver, diputado del Frente para la Victoria. Siempre me llevé muy bien con Gastón en la Cámara de Diputados. Ahora le vas a gritar, pero para no, y tuvimos una gran relación como la que tengo con Kunkel o con el Cuto Moreno. A mí me parece que hay que separar a las personas del problema. Hay que hablar de los males y no de los malos. Nunca consideré que hay que personalizar la pelea. Yo a Gastón le propondría
que tengamos una política conjunta en muchas cuestiones, como por ejemplo, me parece que él comparte que hay que usar completamente el 6% del PBI para la educación, porque no es ese el porcentaje que estamos usando. Estoy segura que él quiere más seguridad, que la gente no quiere poner más rejas en su casa y que está harta de sentir que ellos están presos y que los ladrones están afuera. Me parece que él va a estar de acuerdo con que los más pobres consigan la garrafa de gas a 16 pesos y no que se tengan que morir para conseguir algún puntero de barrio que les traiga la garrafa. Me parece que él es un tipo que cree en lo social igual que yo y que tendríamos muchas coincidencias. Diputado Arispe. No me lo preguntaste a mí, así que estoy... No, pero bueno, No, va a trabajar junto, diputado Arispe con Paula Bertol del PRO. Yo les voy a invitar a todos a construir una gran No, a mí, unidad a mí, nacional. dice a A mí, vos también, pero a ok. todos. En Bueno. general, a construir una gran unidad nacional detrás del objetivo de resolver la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y esto es, estamos en este momento, el centro de los problemas de la Argentina está en resolver el endeudamiento externo, el conflicto con los fondos buitres. El problema nacional está en torno de resolver el problema externo que, bueno, un juez de una jurisdicción extraña nos impone a todos los argentinos. El problema de la pobreza se resuelve con distribución de la riqueza. Yo la verdad que desconozco, como vos le preguntabas hace un rato al PRO, cuáles eran los objetivos para este año. Yo la verdad que no sé, creo que es cierto que hay varias oposiciones, pero entiendo que la oposición va a seguir en el camino de oponerse a casi todo, digamos, o a todo, y en el caso de poner los puntos en las IES, en la agenda argentina, en los grandes problemas nacionales, la divisoria entre los intereses nacionales que se defienden en el escenario internacional, como viene haciendo la Argentina. Espero que el radicalismo, que el PRO, que la derecha argentina en general nos acompañe. Yo creo que el problema argentino está en relación con la dependencia económica que nos quieren someter Ustedes le dijeron siempre al PRO, al radicalismo, le dijeron empleados de Mañeto, traidores a la patria, que juegan con... Pero hay algo de eso. De hecho, fíjate que Mañeto y el juez Lijo se sacaron una foto el otro día en la embajada norteamericana, el 4 de julio. Algo de eso hay. ¿Eso qué tiene que ver con con el radicalismo? PRO no, con el PRO no. En general estoy diciendo que hay intereses transnacionales vinculados al objetivo de seguir sometiendo en el camino de la dependencia de nuestro país, y nuestro gobierno encabeza la epopeya emancipatoria, como en otros países latinoamericanos y otros países que hacen lo mismo, hay otros gobiernos que hacen lo mismo. Le voy a preguntar, y ahora seguimos después de la tanda, al diputado Aguad, ¿qué hacemos con Vudú? ¿Qué se hace? ¿Cómo se planta la oposición? Y yo decía, ¿esto depende del costo político que quiera pagar la presidenta? El problema de Vudú es un problema para el gobierno y es un problema para la sociedad argentina. Es un problema político, más allá de la causa penal que tiene Vudú. Yo insisto en que Vudú se tiene que someter a un juicio político, porque eso es lo que le va a permitir a Vudú defenderse o no de las causas por las cuales los acusan. Mientras tanto va a seguir siendo un problema para la Argentina y para el gobierno también. Yo le garantizo, Maxi, de que Vudú no va a poder presidir más una reunión en el Senado, porque los senadores no se sientan cuando Vudú quiere presidirla. Es decir, esto es un problema político gravísimo. Y bueno, es el gobierno el que tiene que resolver, o Vudú, el que tiene que resolver su propia situación. En esas condiciones, un vicepresidente no puede seguir ejerciendo el cargo. Es decir, el vicepresidente o el presidente no es un político cualquiera. Es la cabeza del poder. La presidenta se va ahora de fuera del país y queda en el sillón de primer mandatario una persona que está procesada. Es complicado. Tanda muy cortita y ahora la seguimos. Están también los encuestadores, porque ya se ha alargado también la guerra de encuestas. Luis Costa de Ipsos Mori Araujo y Raúl Aragón. Tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Divanlito, Divanlito, Divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro, relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos.
con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró. Adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Adrián Mercado en las Artes presenta por primera vez en la Argentina Ardi, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años, del 31 de julio al 4 de agosto en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en las Artes, el placer de disfrutar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M. Bueno, vamos a cerrar y ya vamos a hablar con los encuestadores. Muy entusiasmada está Paula Bertoldi, que está armando la campaña política de Mauricio Macri. Atención, muy entusiasmada con los números, con las encuestas. Dicen que Macri se va como un cohete para arriba. No, yo, a ver. Que no lo para nadie. Yo lo que en el conurbano es furor con Macri. Están recorriendo el territorio. Vos me parece que no lo querés a Macri, no, pero lo único que te puedo decir, nosotros no publicamos encuestas, te dije en el corte que venimos subiendo, nada más que eso, no exageré, nosotros recorremos todo el país, hay mucha gente que trabaja en la campaña, yo me ocupo de los dirigentes para llevar la escuela y formarlos en cada pueblo de cada provincia, y lo que hacemos es trabajar y trabajar. ¿El caso Vudú le genera incomodidad al macrismo? No, yo creo que le genera incomodidad a la presidenta. A Macri, a Massa, a Scioli, el único espacio político que critica sin condicionamiento, al parecer, es UNEN. A ver, que dice claramente va por el juicio político, la licencia, que se vaya. Maximiliano, nosotros ya lo dijimos muchas veces, nosotros no estamos esperando, como dijo Diego, zafar. La verdad es que hablamos mucho de este caso, dimos la cara, pero además después de este caso, la Ciudad de Buenos Aires, los porteños y las porteñas, lo votaron en un 64% en la segunda vuelta a Macri, sabiendo que estaba procesado y conociendo a fondo la causa, con lo cual me parece que estamos comparando cosas distintas, no nos incomoda como macristas, nos pone muy mal, por lo que decía Oscar hace un rato, que es un problema de la Argentina político y no es un problema nuestro, personal del macrismo. Diputado Arispe, el cierre. Vudú es el vicepresidente de la Argentina, mañana presidente interino, se tiene que resolver en la justicia. La justicia, a los republicanos en general les gusta tanto hablar de la justicia, bueno, dejen la justicia actuar y que la justicia resuelva los problemas. El Frente para la Victoria sigue siendo la fuerza política principal de la Argentina, con centro en el peronismo, y sigue siendo, además mirando el debate, sigue siendo la propuesta política que puede vertebrar los intereses nacionales en las grandes tareas de la nación, como hoy resolver el problema de la deuda externa, que no hemos construido nosotros. Así que yo creo que por ese camino, por dejar actuar la justicia y pensar en serio los grandes problemas nacionales, es que debemos andar, ¿no? Diputado Aguad, la última, siempre le pregunto lo mismo. ¿Usted quiere que UNEN construya con Macri o UNEN va a ir solo con sus candidatos, con Cobos, con Wiener, con Ernesto Sanz? Yo quiero que la Argentina deje de pensar que para solucionar la pobreza hace falta combatir a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania. Los problemas de la Argentina son argentinos. Y el problema de la pobreza de la Argentina tiene que ver con la falta de desarrollo económico del país. Yo quiero que solucionemos ese problema. Desgraciadamente la Argentina es un país que vive de rentas, y cuando un país vive de renta, cuando se acaba la renta, los problemas subsisten y aparecen de nuevo. Estamos viviendo ese tiempo. El día después del Mundial se largó la campaña feroz del 2015. Vamos a hablar un poquito de las encuestas y cómo está el tablero político.
Terminó el Mundial y los candidatos ya se preparan para retomar la carrera hacia 2015. Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri retomaron la actividad en busca de sacar ventaja en el segundo semestre del año. El gobernador bonaerense volvió de su viaje a Europa y se propone recuperar la iniciativa con anuncios, pero soporta el embate de los gremios docentes, que vuelven a condicionarlo con reclamos. La Federación de Educadores Bonaerenses anunció que no regresará a clases el 4 de agosto, debido a las irregularidades en el pago de salarios y las deficiencias edilicias y del servicio alimentario escolar. Macri y Massa tienen necesidades diferentes. Mientras el jefe de gobierno porteño necesita hacer pie cuanto antes en la provincia de Buenos Aires, el tigrense, en cambio, tiene encuestas que lo muestran fortalecido en el principal distrito, pero busca ampliar su construcción política al interior del país. Mauricio compartió una foto incómoda el fin de semana. Se sentó a la misma mesa que Amado Boudou en el agasajo al presidente ruso Vladimir Putin. La imagen volvió a hermanar al alcalde con el vicepresidente, que comparten además su condición de procesados en distintas causas judiciales. Pero desde el macrismo anuncian que en poco tiempo el líder del PRO recibirá una buena noticia de la justicia y quedará al margen del juicio oral en la investigación por las escuchas ilegales. Scioli, Macri y Massa tienen más puntos en común que diferencias. Sin embargo, necesitan marcar un perfil propio en busca de cautivar al electorado independiente, que puede ser clave para la batalla decisiva por la sucesión de Cristina. Bien, ya estamos con Luis Costa, director de Ipsos Mora y Araujo. Gracias por venir, Luis, y con Raúl Aragón, analista, director de Raúl Aragón y Asociados. A ver, Diego Genú, tenés ahí un par de encuestas que están circulando, un poco que marcan un poco el escenario que se viene. Bueno, todavía queda un año hasta la elección primaria, pero a ver, ¿qué dicen las encuestas? Sí, una encuesta que se publicó ayer, el fin de semana, creo que en Perfil. Sí, de Federico González y Cecilia Valladares. Intención de voto a presidente, esto por fuerza, sí, ¿no? Porque está medida también por candidato, pero por fuerza el Frente Renovador sigue primero, es 28,8 y después el Frente para la Victoria es 28,3, a 5 puntos. Scioli más Randazzo. Scioli más Randazzo, así se compone ese voto. No, a 5 décimas, ¿no? 5 puntos. A 5 décimas, 5 décimas, menos de un punto. Medio punto, sí. Después viene el Frente UNEN, 21,5, 7 puntos abajo, y finalmente el PRO, 20,7. El PRO y el Frente Renovador ya tienen su candidato, o aparentemente el candidato es Sergio Massa y es Mauricio Macri. En el caso del Frente para la Victoria y del Frente UNEN no se sabe cuál va a ser el candidato. Por eso este 28,3 es el resultado de sumar Randazzo Scioli, lo puede explicar ahora Aragón, pero el resultado de UNEN es sumar Wiener y Cobos. 21,5 es mitad de Wiener, claro, y mitad de Cobos, y este 28,3 es, según la encuesta, mitad de Randazzo y mitad de Scioli. Y la otra encuesta es la que venía ya de hace algunas semanas de Poliarquía, sí, que encuesta para Scioli, que lo muestra primero a Scioli. Claro, esa es la última encuesta que se conoció de Poliarquía, lo daba 2 puntos arriba, fue la que sorprendió porque fue la primera que lo empezó a mostrar a Scioli por encima de Massa. A ver, ¿cómo están viendo el escenario, Raúl Aragón? Hay un escenario atomizado, sin duda. Más allá de quién está primero o segundo en las encuestas, hay una oposición que está atomizada. No sé cómo están viendo, Raúl Aragón. Me voy a referir a la encuesta de Federico, que es la encuesta más seria realmente. El problema es que ese es un escenario de paso sumados, no es un escenario de primera vuelta. Lo que nosotros estamos haciendo ahora son 4 escenarios de primera vuelta, alternando los dos que no se sabe cuál va a ser, alternando Cobos y Wiener, Scioli y Randazzo. Y además cruzando la intención de voto. Por empezar, ni Randazzo sostiene los 28 puntos, ni Scioli los sostiene, ni Wiener sostiene los 21, a nosotros nos da un poquito más, pero no importa, sostiene los 21, ni Cobos los sostiene. Y cuando cruzás intención de voto de un escenario, por ejemplo Randazzo, con el escenario de intención de voto Scioli, resulta que cada uno de los dos solamente se tiene más o menos el 50% del voto del otro. Y hay una inmensa migración de votos, porque lo que estamos viendo es que no se están votando fuerzas políticas, sino personas. Sino personas. Entonces, cuando vos le pones a Randazzo, un sector lo vota. Cuando se lo sacás, un pedacito del que votaba a Randazzo te dice, no, si no es Randazzo lo voto a Wiener. Decís, ¿pero cómo? Sí, porque están votando ciertos atributos que ven más en uno, un poquito menos en el otro. Entonces, cuando sacás aquel que lo ven más, hay una pequeña migración. En ese sentido, los únicos dos que sostienen caudal propio son Massa y Macri. Exactamente. Bueno, tienen, y a Macri nosotros lo tenemos subiendo regularmente a más de un punto y algo, mes a mes.
Hace un mes lo teníamos empatado en el escenario de primera vuelta, lo teníamos empatado con Scioli, y ahora, a ojo de buen cubero, no hemos terminado la muestra, son 3.000 casos nacionales, pero con un primer corte lo tendríamos un punto o dos ya arriba de... Y más arriba. Y Massa continúa arriba. Luis Costa, de Ipsos y Araujo. Bueno, para nosotros la verdad que la tendencia, como se está mostrando, ¿no? Entendemos que el escenario de intención de voto está, por lo menos por ahora, muy dominado por Scioli y por Massa. Mirando un poco lo que ha pasado a lo largo digamos, hasta ahora estamos entrando en la mitad del año, ¿no? Hay un Massa muy dominante que se ha emparejado un poco con Scioli, que ha crecido, pero están los dos en una situación digamos, de especial dominación. Coincido hay un leve crecimiento de Macri. Lo que pasa es que a Macri le cuesta enormemente crecer, es decir, tiene que crecer demasiado en imagen y demasiado en conocimiento para crecer de a un punto y medio de voto. Y después está, bueno, toda la incógnita de lo que va a pasar con UNEN y con lo que va a pasar en el próximo año y medio, ¿no? Porque la verdad que el modo en que la oferta política se presenta a la gente es muy dinámica, se va adaptando a las situaciones coyunturales y también se va adaptando a la situación de coyuntura que va generando el gobierno, porque hay un gobierno que está ejercido por una figura que nosotros no estamos en condiciones de decir que tiene una situación de imagen mala, ni una aprobación de gestión mala, tiene todos los indicadores de la economía muy mal evaluados por la gente, pero la figura de ella la siguen evaluando bien, y esta es una de las razones por las cuales Scioli sigue siendo todavía un candidato, bueno, bastante determinante para la gente. Y volviendo al caso de UNEN, claro, estaba empezando a mencionar con no hay chance para Scioli de sacar los pies del plato. Es decir, gran parte de ese caudal de Scioli no saca los pies del plato hace 10 años. Porque sabe que su voto es enormemente dependiente del kirchnerismo y al mismo tiempo el caso de Scioli es interesante porque en realidad de alguna manera uno podría leer que el gobierno nacional y todo lo que nosotros denominamos como kirchnerismo ha intentado transmitir a la opinión pública de que él no era orgánicamente su candidato, pero para la opinión pública él sí lo ha sido siempre. Es el continuador de parte del proyecto. Sí, entonces más o menos el 70%, bueno, ha ido mutando, a veces menos, a veces más, es enormemente un voto heredado del kirchnerismo. Y si me permitís lo que estaba diciendo de UNEN, es que me parece que, igual no tengo la última palabra, pero la verdad que me parece que el caso de UNEN es interesante porque no necesariamente se suman los votos, porque para la gente UNEN está muy diferenciado, por un lado lo que sería Wiener y Pino Solanas, ¿no? Y por otro lado lo que sería Carrió, bueno, Cobos, y en ese combo recién ahí para mucha gente le entraría Macri, es decir, Macri solamente tiene lógica para algunos de los posibles votantes de UNEN, siempre y cuando se junte con Carrió y con Cobos. Si entra los que podrían votar a Wiener, que para nosotros tiene una leve ventaja sobre Cobos, sería como una decepción y sería como algo así. O sea, tiene un problema grave. Una resignificación del espacio y la transformaría en otra cosa diferente, también con buena intención de voto, pero se transformaría en otra cosa. O sea, es imposible para UNEN meter a Macri sin una ruptura desde el punto de vista de la gente, ¿no? O sea que tiene un problema grave UNEN, digamos, de amalgamar y sumar esos dos, digamos, así como está armado, Hugo de un lado, Wiener del otro. Claro, así como está armado, el ingreso de Macri significaría algo así como vender un producto en un supermercado que no se encuentra en el supermercado, es decir, poner algo en la góndola que uno no espera encontrar. ¿Qué es lo que debemos esperar? Se larga, yo digo, ya a partir de ahora todos empiezan a correr, estaban esperando el final del Mundial, el día de hoy, y empiezan a correr rumbo al 2015, tienen un año hasta justo agosto del 2015, son las primarias. ¿Cuál debería ser la estrategia de cada uno? Digamos, ¿qué espacio tienen para crecer? Por ejemplo, de Massa. ¿Massa va a profundizar la confrontación con el gobierno? ¿Va a confrontar con los otros candidatos? Massa tiene un problema que no tiene gestión para mostrar ya. Claro. Y eso es grave, y cometía un error, por lo menos en mi opinión, que era proponer leyes que todo el mundo sabía que no iban a pasar por las cámaras, y entonces el efecto de eso era que era puramente declamatorio. Ahora está cambiando eso, y cuando se refiere a un problema no presenta una ley, sino dice: cuando yo sea presidente esto se arregla. Y entonces evita el efecto boomerang, es mucho mejor negocio para él eso. Por otro lado, le falta construir estructura en el interior, y le falta mucho.
Así que yo creo que él se va a dedicar a estas dos cosas, a una cuestión más propositiva y a una construcción silenciosa en el interior, que es lo que le está faltando. Y Scioli tiene el problema de qué pasa con la economía, qué pasa con el caso Vudú, es decir, todo lo que le pase al gobierno de acá a agosto del año que viene, ¿le va a pasar a Scioli? No, no necesariamente todo, pero una buena parte. Y además te insisto una cosa, Scioli no retiene todo el voto Randazzo, ni Randazzo retiene todo el voto Scioli, con lo cual ese 28% no es tal en un escenario de primera vuelta. Le pasa lo mismo a UNEN. El problema de UNEN es mucho más grave porque Cobos retiene el 50% del voto Wiener retiene el 50% del voto Cobos y no hay cómo arreglar eso. Y además, si vos ponés a Wiener, hay una parte del voto Cobos que se va con Macri y lo hace crecer a Macri, porque nosotros fuimos probando los 4 escenarios. Así que ese es un problema muy serio que tiene UNEN, es que con cualquiera de los dos pierde intención de voto, caudal de votos, y a la vez hay otro problema, vos sos Cobos, y podés ser candidato presidencial en una general que no puedes ganar nunca, porque acá no estamos hablando de escenario de segunda vuelta, ningún escenario de segunda vuelta gana ni Cobos ni Wiener. Yo soy Cobos y veo eso, y tengo la posibilidad de ganarme la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Cuál es mi negocio? Me voy a pelear Mendoza. Y a Wiener le pasa lo mismo con Santa Fe, porque está bastante claro en las encuestas, si Wiener no es el candidato, es muy posible que el socialismo pierda la provincia, ¿no? ¿Y Macri tiene espacio para crecer? Bueno, Macri, a ver, nosotros vemos a Macri, bueno, la gente, detectamos que la gente ve a Macri básicamente ligado a atributos de gestión, ¿no? Es decir, carece para la gente de atributos vinculados al carisma, a parecerse al hombre común, a ser un hombre no necesariamente dialoguista, es un hombre de gestión. Por lo tanto, Macri sería un candidato más potable para la gente en una situación de enorme crisis institucional y económica. Sí, totalmente. Mientras esa situación no se dé, Macri seguirá siendo un candidato que, a pesar de haber logrado quebrar su techo de 15 puntos, porque la verdad que no podía salir de ahí, y fue la razón por la cual abandonó la candidatura a presidente en el 2011, es decir, si la situación de la coyuntura no se desploma y entra la situación digamos, social de determinada manera que la gente la ve como una crisis, la gente no va a reclamar necesariamente un administrador. Porque además parte de los atributos, entiendo el punto de Massa, de que no está gestionando, pero sin embargo Massa comparte con Macri ciertos atributos de gestión, porque es del modo en que él se volvió a ser conocido por la opinión pública, pero también Massa tiene atributos de que sería como de las figuras políticas, es el más que se parece al hombre común, ¿no? Mientras Scioli es un hombre dialoguista, que sabe lo que quiere la gente, bueno, etcétera. Es decir, el panorama de votos está vinculado entre hombres que se parezcan a la gente y un poquito menos confrontativos. En 20 segundos, simplemente, ¿por qué se va a votar? ¿Se va a votar por la economía? ¿Se va a votar por la lucha contra la corrupción? ¿Se va a votar, no sé, por creo que se va a votar la seguridad? ¿Por qué se va a votar? En 20 segundos. Sí. Creo que se va a votar por una vuelta a la normalidad, en el mejor sentido que entendemos eso. Es decir, esto incluye la economía, la inseguridad, la inflación, el trabajo. Yo entiendo eso, también el gran elector en Occidente es la situación de la economía. Por eso Dilma está enfrentando una situación electoral enormemente compleja y el Partido Demócrata en Estados Unidos también. Todos los indicadores de Ipsos en estos dos países de la economía dan mal, también en Argentina. Por eso la situación electoral en estos tres lugares, como en cualquier otro de Europa, es enormemente incierta, ¿no? Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos Diego les da un dato político clave para el día de mañana. Ya volvemos, no se vayan. Laboratorios Montserrat y Ecler, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Ecler, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya está llegando Roberto García al aire de Canal 26 con La Mirada. Diego, un dato político clave en los próximos 2 días. Sí, los conflictos gremiales sin duda, el conflicto que puede haber con la UTA, con los choferes de larga distancia. Hay 23.000 choferes que está agrupando la UTA y que están reclamando la actualización del impuesto a las ganancias. Lo dijimos, Roberto Fernández de la UTA dice hace 7 meses que estamos esperando una solución. Hay que ver si esto no termina complicando las vacaciones de invierno. Por eso el gobierno tiene una presión extra si se concreta este paro que está anunciado para el miércoles. Es la típica presión de Roberto Fernández en esta época, ¿no? Para que le suelten la paritaria. Hay que ver si lo resuelven porque lo que no se resuelve de fondo es la cuestión de ganancias, ¿no? Para ese gremio y para otros. Y clave que dice mañana el juez Bonadío con el llamado de indagatoria a Vudú para el miércoles próximo. Sí, sí. Bueno, Vudú desde mañana presidente interino, el miércoles va a ser presidente. Bueno, Bonadío se va a atrever a decirle no le suspendo la indagatoria. Hay que ver, se supone que va a seguir trabajando durante la feria judicial y que le va a tomar la declaración indagatoria la semana próxima. Se supone, veremos. Supongamos que no se la posterga. Vudú no va a ir lo mismo. Presentará un escrito, no va a ir y después verá el juez Bonadío si lo procesa o no. No es la causa que más le interese abordar en este momento, me parece. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chao, pásenla bien.